Este mensaje me emociona mucho, lo compartí en el servicio anterior, les digo porque yo sé que a muchos les va a servir y se van a acercar a Dios. Yo estoy completamente seguro de eso, que a la vida de muchas personas va a ser útil. Y bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque estamos con bien en esta tarde. Nos ponemos en tus manos pidiendo que tú nos guíes, Señor, que tu palabra pueda impactar para bien hoy nuestros corazones, Señor, que puedas renovar nuestro entendimiento, Señor, y cambiar nuestra visión para bien, Señor. Que cosas que tenemos mal entendidas hoy podamos tener claridad y pueda este mensaje servir para acercarnos, Señor, más a ti, Padre. Que nuestros corazones, Señor, puedan en esta hora ser tocados por tu Espíritu Santo. Te pedimos que tú seas, Señor, el único que tome todo el control en esta hora. Que si algo está distrayendo, estorbando, oprimiendo, Señor, tú lo quites de en medio, que toda presencia ajena a tu Espíritu Santo, Señor, influyendo entre tu palabra y nosotros, sea anulada en esta hora, y que únicamente, Espíritu de Dios, seas tú quien tome todo el control, quien se mueve en esta hora, quien toque, Señor, nuestros corazones, y hable un mensaje que no quede anotado en una libreta, en un disco, en nuestra Biblia, sino que quede anotado, Señor, en nuestros corazones y se refleje en cada día, en cada área de nuestras vidas. Háblanos en esta hora, te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Voy a compartir un tema con ustedes que se llama, para aquellos que anotan, acércate, 3 puntos suspensivos, así como estás. Es el tema que vamos a ver hoy, acércate, así como estás. Y quiero introducir este mensaje con una historia que tú vas a ver y vas a decir, aparentemente no tiene nada que ver con el tema que dicen que se va a tratar, y vas a ir entendiendo durante el mensaje por qué el tema y por qué esta historia, ¿verdad? Aunque comúnmente lo que se hace es decir qué es lo que se va a hablar e introducir. Bueno, yo quiero empezar con esta historia y conforme pase el tiempo se irán dando cuenta por qué lo hacemos así. Éxodo capítulo 1, versículo 1, es una historia que siempre me ha asombrado a mí muchísimo. Vamos a ver por qué. Dice Éxodo 1:1, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. Todos estos que entran son los familiares de José. José había estado ya mucho tiempo lejos de casa. Él es vendido por sus hermanos cuando tenía como 17 años aproximadamente. Cuando él tiene 30 años exactamente, él gobierna en Egipto, y cuando él tiene 37 años y hay pobreza en la tierra, ellos vienen a Egipto. Él les da cobertura. José estaba gobernando, era el segundo después de Faraón, que era el rey de Egipto, que era el imperio en ese entonces en el planeta Tierra, pero tenía la misma autoridad de Faraón porque tenía su anillo, con el cual se podía firmar una carta y sellar con el anillo del mismo rey. Entonces tenemos que entender que el pueblo de Dios entró a Egipto no para ser esclavo. Siempre que se habla Egipto e Israel entendemos que ellos fueron esclavos, pero originalmente ellos llegaron ahí no para ser esclavos, sino para gobernar bajo el mando de José, familiar de todos ellos. Pero muere José, dice el versículo 6, y todos sus hermanos y toda aquella generación. Dice el versículo 7 que los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, ya no eran 70, eran muchos más, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Dice el versículo 8 que entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, escucha esto, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más les oprimían, versículo 12, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían de los hijos de Israel. Penúltimo versículo que leeremos, que es el 13, dice que los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. ¿Por qué esta historia siempre me ha asombrado? Porque habla de un pueblo que es numeroso, un pueblo que es fortalecido en extremo, que se llenó de ellos la tierra, que tenían tanto poder que el mismo pueblo de Egipto les tenían miedo. Un pueblo que, siendo llamados por Dios para vivir como gobernantes y bajo la bendición de Dios, terminan viviendo como esclavos. Un pueblo que, pudiendo ser poderoso, porque así lo describe la Biblia, vivieron como esclavos. ¿Cuánto tiempo vivieron como esclavos? Éxodo 12, versículo 40.
Dice que Israel habitó en Egipto durante 430 años. Ahora, no fueron esclavos los 430 años. ¿Por qué? Porque parte de esos años, recuerda que los habitaron con José gobernando sobre la tierra de Egipto. Muchos años vivieron bajo la bendición de Dios, pero cuando muere José y cambia la generación y se levanta un nuevo rey que no conocía ni a su generación, ni a José ni a Dios, los hace esclavos. Fueron aproximadamente 300 a 400 años, 350 lo más cercano, ¿verdad? Años fueron esclavos en Egipto. Es un pueblo que no tenía necesidad de eso, que no fue llamado para eso, pero que así terminó. Mucha gente nació, vivió y murió creyendo que ese era su propósito. Creyeron que eran esclavos. Ahora yo pregunto, ¿pudieron ser más que eso? ¿Pudo haber sido un pueblo libre y victorioso? Por supuesto que sí, y lo sabemos por la descripción que la Biblia da de ellos. Dice el versículo 6 y 7 que eran fortalecidos en extremo en primer lugar y se llenó de ellos la tierra. ¿Por qué creemos también que pudieron ser libres? En segundo lugar, porque dice el versículo 8 y 9 que el mismo Faraón reconocía que el pueblo de Dios era más fuerte y tenía miedo de que se les rebelara, uniera a sus enemigos y dejaran la tierra. Faraón entonces dice, seamos sabios para con ellos, o sea, planea una estrategia. Dice, ¿para qué peleamos? Hace una estrategia que consiste, como leímos, en ponerles duras cargas y ponerles a servir, oprimirles. ¿Por qué? Porque Faraón sabía que si él peleaba mano a mano con ellos, iba a ser derrotado tarde o temprano. Entonces él es inteligente y dice, ¿para qué peleamos? Vamos a ni siquiera darles la oportunidad de intentarlo y vamos a oprimirlos de una manera gravosa, vamos a esclavizarlos, a ponerlos a trabajar, y ni siquiera los dejó pelear y los hizo esclavos. Siendo esclavos, dice el versículo 11, que construyen para Faraón la ciudad de Pitón y Ramesés. Eran ciudades de almacenaje. ¿Qué quiere decir esto? Ahí se guardaban las provisiones para los ejércitos egipcios. Pitón era también una fortaleza que cubría toda la frontera oriental de la nación o del imperio de Egipto, ¿verdad? Como le quieras llamar. Esto nos muestra que Israel era un pueblo poderoso. Construye una fortaleza, construye ciudades de almacenaje. Eran ya no 70 personas, era un pueblo numeroso, la Biblia dice, y era un pueblo que tenía una gran capacidad y lo vemos en sus construcciones. Yo imagino lo que pudieron haber hecho para ellos mismos si hubieran peleado por ser libres. ¿Por qué no liberarse? ¿Por qué no pelear y construir también, pero para ellos mismos? ¿Por qué construir para el enemigo? ¿Por qué no luchar? Es la pregunta, por su libertad y hacer lo mismo para sí mismos. Si era el pueblo de Dios, no era un pueblo de esclavos. Yo insisto, Dios no los llamó para ir a servir a Faraón. Ellos entran a Egipto como la familia del máximo gobernante por debajo de Faraón, y pasa el tiempo y Faraón los engaña y les dice, ustedes son esclavos. ¿Por qué ellos nunca se sacudieron, verdad? Y se dieron cuenta que era un pueblo fortalecido. ¿Por qué nunca pelearon y se hicieron libres? La respuesta es, dice la Biblia, que eran fuertes en extremo, dice la Biblia que eran numerosos, que eran poderosos. El punto es que ellos nunca se dieron cuenta. Y entonces vivieron 400 años como esclavos, sin desarrollar todo el poder que tenían. ¿Por qué Faraón tuvo éxito con su estrategia? Él dice, y esto es clave, seamos sabios para con ellos. Y esto es el punto, ¿verdad?, central que nos va a enlazar a lo que nos interesa a nosotros. Faraón planea una estrategia. Faraón hace un plan, les impone cargas, seamos sabios para con ellos, y les engaña, les dice, esto es lo que tú tienes que hacer, y ni siquiera de tan oprimidos que estaban, tenían la oportunidad de pensar en ser libres, en luchar por su libertad, por un engaño de Faraón. ¿A qué voy con esto y qué tiene que ver con el tema? Más de 4000 años después, el pueblo de Dios se encuentra a veces en la misma situación. Somos un pueblo numeroso, somos un pueblo fortalecido en extremo, un pueblo poderoso. Hay tantas cosas que podríamos citar en relación a esto. La Biblia dice en Efesios 6 que Dios nos ha dado una armadura espiritual que es poderosa y suficiente para resistir todo ataque del enemigo, para tener esperanza, fortaleza, para vencer. La Biblia dice que Dios nos dio dones, talentos, habilidades, nos dio un propósito, nos dio vida eterna, nos dio su Espíritu Santo. Dice la Biblia que nos hizo hijos, herederos y coherederos de Dios a través de Jesucristo, que somos más que vencedores en Él, que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Él. Y hay tantas cosas que podríamos mencionar que Dios nos ha delegado, que son nuestra verdadera identidad en Cristo. Y el punto es que muchos, a pesar de todo esto, siguen sin vivir esa vida victoriosa en Cristo y comportándose como esclavos. ¿Por qué? Por la misma razón de Éxodo capítulo 1, porque Satanás te engañó, porque planeó una estrategia, dijo, no lo voy a dejar pelear porque si pelea me va a vencer. Vamos a llenarle de cargas.
de pecado y hacerle creer que eso es lo que Él es, que no puede vencer. Y te hizo creer que tú eres un esclavo, no te has dado cuenta que eres hijo. Y siendo hijo, muchas personas viven como esclavos. Muchas personas viven creyendo que Dios no los puede usar a ellos. A raíz de esto me he encontrado cristianos que viven sin desarrollar todo el poder, la unción, el potencial que Dios ha puesto en ellos por la misma razón que Israel jamás peleó, porque se sienten débiles, porque creen que las cosas de Dios no son para ellos, que Dios solamente le habla al pastor, que solamente usa al ministro. Pero yo cómo voy a pelear, dicen muchos, si soy débil. Yo cómo voy a hacer algo, cómo Dios va a usar mi vida, si soy como el pueblo de Israel, un esclavo. Y es lo que ellos decían, llevamos 30 años, llevamos 40 años, llevamos 300 años, se acostumbraron a creer que esa era su identidad. Y hay creyentes que se acostumbran, dicen, es que yo llevo tantos años adicto al cigarro, a la pornografía, al alcohol, a las drogas, siendo un tranza, siendo un avaro, yo no puedo cambiar, este soy yo. Y en lugar de pelear, ¿qué es lo que hacen? Se alejan de Dios porque dicen, Dios así no me va a aceptar, yo no puedo triunfar, esta es mi identidad. Y se resignan al fracaso. Todo esto quiero decirte, iglesia, amigo, amiga que nos visitas, es un engaño de parte de Satanás que te quiere tener atado y trabajando para él, como hizo Faraón con el pueblo de Israel. Y tú y yo tenemos que entender que esta arma que Faraón usó es una de las más efectivas y más poderosas y más utilizadas por Satanás. Es el menosprecio, hacerte creer que ciertas cosas no son para ti. Y con mucha gente le ha resultado y va a intentar y tal vez le está resultando hasta el día de hoy contigo. Sale la primera generación después de años de ser esclavos de Egipto, y la primera generación que sale siendo libre, estando a días de entrar a Canaán, que era la tierra prometida, representa las promesas de Dios. Mandan 10 espías, salen 600,000 hombres, dice la Biblia. Tú le agregas cada una a su esposa, son 1,200,000, mínimo un hijo, 1,800,000, pero los judíos en ese tiempo, ¿verdad?, tenían muchos hijos, eran más de 2 millones de personas, por eso se contaban los hombres, porque multiplicando el hombre por 3 o por 4 sabías más o menos la cantidad aproximada. Más de 2 millones de personas envían a 12 espías, 10 de los 12, después de ver la tierra de Canaán, regresan y dan un informe negativo. El pueblo se lo cree y por culpa de ese informe, ese pueblo, más de 2 millones de personas se quedan 40 años más tiradas en el desierto. Ahora, lo que me llama la atención es que el pueblo nunca vio nada de lo que había en Canaán. Ni siquiera pelearon una batalla. Fue un engaño otra vez, que vino otra vez de esos 10 espías que llegaron y dijeron, no, hay gigantes, murallas, ejércitos, hay un congreso de suegras, está muy difícil entrar ahí, ¿verdad? Y dijeron los demás, no, pues sí, está espantosa la situación, mejor no entramos. Y se quedaron en el desierto por un informe negativo, nada más, por un reporte incorrecto. Pasa el tiempo, la Biblia cuenta que llega un día un ejército preparado, había una escuela militar en Israel. Este ejército se ponía la armadura, daba el grito de guerra y se ponían en línea de batalla. ¡Ah! 40 días hicieron lo mismo, pero no pelearon un solo día, un solo segundo. ¿Por qué? Dice 1 Samuel 17, que a la mitad del camino salió un gigante que tú conoces, se llamaba Goliat, y les decía, ¿para qué se pusieron en orden de batalla? Dice 1 Samuel 17, ¿no soy yo Goliat y ustedes los siervos de Saúl? Y el pueblo estaba ahí, pero no hacía nada. Goliat aventó una lanza, no. ¿Les cortó la cabeza a algunos? No, únicamente bastaron sus palabras. No pueden, soy muy grande para ustedes, para que el pueblo se quedara 40 días otra vez estancado. Y fueron 40 días porque llega David. Si no pasan otros 40 años y otra generación se pierde. Y muchas veces contigo va a pasar lo mismo. Tú te pones la armadura y llegas a la iglesia y das el grito de guerra. ¿Y cuántas veces has dicho, Señor, yo voy a hacer esto y voy a cambiar y tengo este propósito y esta promesa? Y tú propones algo, pero viene una voz a la mitad del camino que te dice, ¿para qué lo intentas? Tú leer la Biblia, pero si nunca la entiendes. Tú orar, pero si las últimas 10 veces te quedaste dormido. Tú predicarle a alguien. 100 veces has hablado y las 100 tartamudeas, te pones nervioso, te hacen preguntas que no sabes, nadie te cree, ¿ya para qué lo intentas? Tú acercarte a Dios, pero que no te has dado cuenta de tu situación, tú eres un esclavo, tú eres un pecador, tú eres indigno, Dios no te va a aceptar así. Y mucha gente vive como estas 3 generaciones, la del ejército, la primera que es libre y la que vivió, las que vivieron durante esos 400 años aproximadamente, viviendo como esclavos sin darse cuenta que eso no es el plan de Dios para sus vidas. Y hay mucha gente que dice que esto no es para mí. Las cosas de Dios no son para mí. Porque Satanás les engaña. Te dice, no puedes, tú eres indigno, tú eres débil. ¿Sabes algo, iglesia, amigo? Esto es mentira. Te lo voy a explicar y quiero hacerte una pregunta para introducirme esto que es importantísimo.
¿Por qué la Biblia, te has preguntado, narra los pecados, errores y caídas de sus personajes principales? Una respuesta es porque la Biblia nos quiere mostrar lo sincera que es. No pretende, como otros libros supuestamente sagrados, hacer perfectos a sus héroes, ¿verdad? Exaltarlos como si fueran dioses. No, muestra que eran personas normales. Y en segundo lugar, el punto más importante es precisamente esto. Dios quiere que tú y yo sepamos que esos hombres que abrían mares, que oraban y caían fuego del cielo, que ganaban grandes batallas, que Dios usaba poderosamente, no eran marcianos, no eran santos, eran personas como tú y como yo. Se desanimaban como nosotros, cayeron como nosotros, fallaron como nosotros. El punto aquí es que se encontraron con Él les restauró, les levantó y por eso llegaron a hacer lo que hicieron. Y cuando tú y yo estamos completamente convencidos que eran seres humanos normales, que llegaron a fallar más que nosotros, entendemos entonces que esta no es mi situación, que este punto como yo estoy esclavizado sin vivir en victoria, no es el propósito de Dios para mi vida. No, Señor, así como estoy, Dios puede usar mi vida. Cuando tú entiendes quiénes eran ellos, tú crees que entonces Dios, estés como estés, sea cual sea la situación, hayas hecho lo que hayas hecho hace algunas horas, Dios también te puede transformar a ti. Dios también te puede usar a ti. Dios no usó gente perfecta. ¿Por qué mucha gente cree que Dios no les puede usar? Porque Dios creen muchos, buscaba gente con 100 virtudes y 0 errores. Tenemos la idea que Él llegaba y decía, a ver, pónganse en fila los que quieren ser usados por mí. Aquí estamos 1000. Primero necesito los que oran 10 horas al día. Pasaron 500. De esos 500, ¿quiénes leen la Biblia otras 5 horas? Pasaron 200. De esos 200, ¿quiénes tienen cara de Winnie Pooh? No, pues ninguno. Ya se amolaron todos. No, Dios usó gente que tenía errores. Dios usó gente que tenía fallas, que tenía defectos, que llegaron a caer. ¿Por qué tú y yo creemos que Dios usa gente perfecta? Porque es la idea que a veces tenemos de los servidores o ministros de la palabra. Yo algún día les compartí un tema en este servicio que se llamó Dios puede usarte pese a tus carencias, ¿se acuerdan? Nos explicamos esto mucho más a fondo. Desgraciadamente muchos vieron a alguien que servía al Señor y ese alguien, queriendo aparentar lo espiritual que era para apantallar a los demás, lo único que logró es que al compararse el que estaba abajo dijo, no, pues él está en este punto, yo estoy aquí. No es que él sea muy espiritual, yo soy muy mundano. Y en lugar de decir, wow, qué espiritual es, te hizo sentir que Dios no te podía usar a ti porque tú no estás en este nivel. ¿Cuántas veces te llegó a pasar, te decía en esa ocasión, que llegabas a algún congreso, algún seminario, alguna iglesia, algún concierto, y se aparecía aquella persona, ¿verdad? Y en lugar de presentarse como un hombre normal, como lo eran los hombres de Dios en la Biblia, las mujeres de Dios en la Biblia, y contarte que también falla, que también se llega a desanimar, que también tiene luchas, pero que Dios le da la victoria, como Pablo, que dice, tengo esto y esto y esto, pero ¿saben qué? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces que tú te animes y digas, bueno, también es para mí, porque es un ser humano normal. Te presento otra cara que no es, queriendo aparentar algo. Yo siempre he dicho, el que es algo no tiene que aparentarlo, se nota sin que tenga que quererlo aparentar. Pero queriendo mostrar la autoridad y lo espiritual que es, lo que hizo fue hacerte chiquito. Porque se paró enfrente de ti y para empezar, cuando él salió al escenario, él no caminaba, él flotaba en el espíritu, ¿no? Venía así como que... Él no te ve a ti, él ve ángeles. Gloria. Aleluya. Sienten lo que yo siento y tú dices, a lo mucho sentí un viento que me dio frío, pero yo no siento nada. Ayer en la noche, Gloria, llegué a mi casa, prendí la luz. El Señor la apagó y me dijo, no la prendas, hijo mío, yo ilumino tu destino. Y una luz del cielo resplandeció, aleluya. Volteé a la sala, habían 2 sombras, el arcángel y el ángel Miguel y Gabriel, aleluya. Fui a platicar con ellos, 3 horas estuvimos hablando. Hombres de Dios, americanistas como toda persona consagrada, aleluya. Gloria. Después de hablar con ellos me fui a orar 10 horas en la presencia de Dios. Y el Señor me reveló lo siguiente. Y antes de que Él empiece a contarte lo que el Señor le mostró, tú haces la primera comparación. Y dices, yo también llegué ayer a mi casa, prendí la luz, pero no había porque me la cortaron, a diferencia de Él, que Dios le ilumina.
Vi también 2 sombras en la sala, me acerqué, sorpresa, no era ni Miguel ni Gabriel, ¿verdad? Era mi esposa y mi suegra, las 2 en tubos, con un sartén en la mano. No era para cocinar, era para surtirme porque ya era tarde y venía en un mal estado. Fui arrepentido a mi cuarto a orar. Me puse de rodillas como él aguantó 10 horas, Dios le habló y está como nuevo. Yo a los 5 minutos me quedé dormido y estoy acabado y me duele la espalda porque me quedé en el piso. Tú dices, yo no sirvo para las cosas de Dios. Y en lugar de que lograr demostrar que espiritual es, tú crees que tú nunca vas a llegar a ese punto. Él sigue hablando lo que Dios le habló. Y de repente, mientras comparte, y el Señor me dijo, espérenme. Sí, Señor. Ahorita se los digo. Aleluya. Gloria. Grandioso. El Señor dice esto y empieza a hablar con Dios a medio mensaje. Y tú dices, Él habla con Dios a la mitad del sermón. Yo tengo a mi esposa aquí al lado sentada y tiene 15 días que no me habla. Ni mis hijos, ni mis hermanos, mi papá, mi mamá, ni mi esposo, ¿verdad? El único que me habla es el perro y no lo dejaron pasar. Él quiso mostrarte lo espiritual que era, que el único que logró, 1, decirte las cosas de Dios no son para ti, y 2, tú saliste convencido que necesitas una iglesia donde dejen entrar a tu perro porque es el único que te habla. Y lo que te hace creer es que ciertas cosas no son para ti. Y mucha gente vive creyendo esto. Tú y yo tenemos que entender que esto no es así. Que Dios no usó gente perfecta, Satanás te engañó nuevamente, porque todos los hombres de Dios en la Biblia, sin excepción alguna, eran personas normales, con defectos, con carencias, que llegaron a caer, y si fueron transformados es porque se encontraron con el Señor cara a cara, y Él produjo ese cambio, Él los restauró, y Él los levantó, y los llevó del punto A al punto B. Todos, sin excepción, tenían fallas y defectos, espiritualmente y físicamente. Alguna lista breve: Moisés era tartamudo, Noé, después de construir el arca durante 100 años, dice la Biblia que va y se pone bien borracho en la taberna de Judá o no sé yo dónde, no plantó una viña y de ahí se emborrachó él de ella. Uno de sus hijos, dice la Biblia, conoció su desnudez. Algunos creen que esto significa que abusó de él porque estaba abriago. Un hombre que durante 100 años había hecho lo correcto. No estoy diciendo con esto que tú salgas de aquí, mi amor, ya ves, es bíblico que nos pongamos bien borrachos, gloria a Dios, seamos imitadores de Noé, Dios me habló. No, Señor, sino que entiendas que a pesar que él tuvo una caída, él se arrepiente y Dios le levanta otra vez. Y que si tú estás pasando por un mal momento, Dios no te va a patear, Dios te dice, ven a mí porque yo te puedo transformar, pero sin Él nunca vas a poder cambiar. Y es el punto que vamos a hablar más adelante. Tienes a Jacob, el padre de todos estos hombres que habitaron en Éxodo, el padre de las 12 tribus de Israel, era un tranza. Tienes Elías, ese profeta que oraba y caía fuego del cielo, caía lluvia también, que acaba con la apostasía en Israel. ¿Quién era Elías? Un gran hombre de Dios, sí, pero en un momento difícil en su vida, él le dijo, Señor, quítame la vida, en tiempos de desánimo. Un hombre con tendencias suicidas. Tienes a David, el más chico entre sus hermanos, pastor de ovejas, menospreciado por su padre, menospreciado por su hermano, traicionado por su rey, por su hijo y por su esposa, Dios lo usó. Tienes a Gedeón. ¿Quién es Gedeón? El juez que con 300 hombres, dice la Biblia, peleó contra los madianitas, un ejército que era como la arena del mar, que los tenía esclavizados y los venció. ¿Quién era Gedeón? Cuando Dios se le presenta, él le dice, Señor, pero ¿cómo me vas a usar a mí si yo soy el más chico en mi casa y mi casa es pobre en Manasés? Manasés no es importante, dentro de Manasés mi familia no es importante, y por si no fuera suficiente, en mi familia yo no soy importante, Dios lo usó. Tienes a Daniel, a sus 3 amigos, Misael, Ananías y Azarías, que lo pierden todo, su familia, sus bienes, Dios les usa. Tienes a Timoteo, mano derecha de Pablo, el más grande apóstol que ha existido, era un joven. Tienes al mismo Pablo, no vayamos tan lejos, él mataba a cristianos. Tienes a Pedro y Juan, de quienes meditamos aquel día que hablamos, Dios puede usarte pese a tus carencias. Eran pescadores, 6 de los 12 discípulos eran pescadores. Pedro, con 2 mensajes, lleva a Cristo a 8,000 hombres, más de 20,000 personas en 2 sermones. La Biblia dice, ponían enfermos a la calle para que al menos la sombra de Pedro tocara a alguno de ellos. ¿Quién era Pedro y Juan? La gente se maravillaba al oírles. ¿Por qué? Dice Hechos 4:13, porque reconocían que habían estado con Jesús y se acordaban que eran hombres sin letras y del vulgo. Sin letras, no tuvieron educación, del vulgo, lo más bajo de la sociedad, que gente que tú veías y no dabas nada por ellos. Él los transforma y se convierten en esto. Ellos no andaban
como aquel ministro que se te presentó y esto y el otro, con su traje, escuchando música clásica, hablando adecuadamente, con un buen porte. No, Pedro y Juan, yo les dije, andaban así, eran guapachosos. ¿Qué tranza, mi Pedro? ¿Qué hubo, mi Juan? ¿Qué transacción? Eran de lo más bajo de la sociedad. Esto es el vulgo, lo más bajo de la sociedad. No andaban con su iPod, con la música clásica y el violín acá. Andaban escuchando a Rebeca y sus balas de plata, los Tucanes de Judá, cosas por el estilo. Eran hombres sin letras y del vulgo. Pedro niega a Jesús 3 veces, mostrando que aún tenía muchas cosas que cambiar después de 3 años y medio de estar con él. Pedro, cuando entregan a Jesús, demuestra que su temperamento también tenía mucho que cambiar. Saca una espada, le apunta al soldado romano, le corta la cabeza, porque el otro se movió. Lo que le quería era cortar la cabeza, se movió y le cortó la pura oreja. ¿Para qué quería la oreja? No era el mocha orejas, él lo que quería era matarlo. Pedro no había cambiado muchas cosas en su vida cuando Cristo le llama. Y después se transforma en este hombre por un encuentro con él. Yo podría seguir mencionando nombres, mira, no vayamos tan lejos, uno más. Dios usa en el Antiguo Testamento para hablarle a un hombre llamado Balaam, a una vil y triste mula. Una mula literalmente, Dios la hizo hablar. Mi pregunta es si Dios usó, mencionamos, y levantó a tartamudos, huérfanos, pobres, esclavos, jóvenes, pescadores, tranzas, pecadores, asesinos y hasta mulas, ¿por qué no va a transformar nuestras vidas? ¿Por qué no va a restaurar también la tuya? Sea lo que sea que estás pasando, es que yo tengo esto, aquello y el otro, Él lo hizo una vez, Él lo puede hacer otra vez contigo. ¿O es que la mula de Balaam es mejor que tú? ¿Cuántos dicen, la triste mula es mejor que yo? Levanten la mano. ¿Nadie? ¿Todos son mejores que la mula aquí? Entonces voltea con el de al lado y dile en voz alta, muchos de los héroes bíblicos estaban mucho más del nabo que tú. Díselo con confianza porque nabo es una palabra hebrea, luego les digo qué significa. ¿No me creen? Viene de Nabucodonosor, que significa rey que está del nabo, ¿verdad? Dile, así que deja de lamentarte, porque Dios los restauró a ellos, los transformó a ellos, y también lo puede hacer contigo. Dios lo hizo una vez, Dios lo puede hacer otra vez. Ahora, ¿qué fue lo que transformó a todos estos hombres sin excepción alguna? Esto es importantísimo. Estos hombres fueron transformados por un encuentro íntimo, cara a cara con Dios, nada más que uno que ya pusieron en el aire, ¿verdad? Porque yo dije, caray, si yo me arrepentí, ¿qué onda con este calor que siento? Es para que el infierno va a estar mucho más fuerte, así que se arrepienten o para que se van dando una idea, ¿verdad? ¿Qué es lo que transformó, te decía, a estos hombres? Fue un encuentro cara a cara con Dios. Ahora, el punto es, si tú analizas cada uno de estos encuentros, y aquí es donde todo el tema tiene sentido y embona, tú te vas a dar cuenta que estos encuentros no se llevaron cuando ellos eran perfectos. Dice la Biblia, se llevaron a cabo tal cual como estaban. Así Dios los llamó. Dios no llegó y mira, Pablo te quiere usar, Elías, Jeremías, Pedro, Pablo, Timoteo, mencionamos a Noé, mencionamos a Jacob, Gedeón, pero ¿saben qué? Tú tienes que cambiar tu temperamento, tu forma de hablar, tu forma de caminar, tú tienes que cambiar esto, aquello y el otro. Cuando sean perfectos me llaman porque quiero usarlos. Si tú lees su historia te vas a encontrar que así como estaban con sus defectos, carencias y pecado, Dios los llamó y así fueron transformados. Tú lees cada una de las historias. Dios se presenta a Moisés cuando era tartamudo. Dios se presenta a Jacob cuando venía huyendo de transar a su hermano. Dios se presenta a Elías a través de un silbo apacible cuando él segundos antes le acaba de decir, Señor, quítame la vida. Dios se presenta a David cuando estaba apacentando ovejas, a Gedeón cuando estaba esclavizado y oprimido por los madianitas, a Daniel en el foso de los leones y a sus 3 amigos en el horno de fuego cuando ya nadie daba nada por ellos. A Jeremías cuando era un niño, de tal forma que él le dice, Jeremías 1, Señor, pero ¿cómo que me has ungido como profeta si soy un niño y no sé hablar? Y Dios toca su boca y le dice, no digas soy un niño, todo lo que tú digas, todo lo que yo te mande, tú lo vas a hablar. El toque de Dios te habilita. Dios se presenta a Timoteo siendo joven, a Pablo cuando venía de matar cristianos y a Pedro cuando estaba pescando. Ahora, ¿por qué menciono yo todo esto? Porque quiero que entendamos bien un par de cosas importantes. Uno, como ya dijimos, Dios transformó y usó a gente normal. No era ninguno marciano ni zombies, eran personas como tú y como yo, y eso nos enseña que también lo puede hacer contigo.
Él dice, Hechos 10, 34 y 35, no hace acepción de personas. Hebreos 13, 8 dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Uniendo estos dos pasajes, entendemos que lo que hizo ayer con otros, dado que es el mismo que ayer y no hace acepción entre ellos y nosotros, lo puede hacer hoy contigo y conmigo. La Biblia no es para que yo diga, ay, qué bonita historia. No, es para que tú veas lo que Dios hizo en otros tiempos y creas que lo puede hacer contigo una vez más. Tú y yo tenemos que salir del engaño, ¿verdad?, de Satanás, en el cual estuvo Israel durante 400 años, y creer que no eres esclavo, que así como estás, Dios tiene algo más para ti, que tú eres más que victorioso, dice la Biblia, en Cristo Jesús, y Él puede transformar tu vida. Pero también quiero que entendamos, punto número 2, que ese cambio vendrá a raíz de un encuentro cara a cara con Él. El punto es este: muchos no han acudido a ese encuentro, y es la parte que más me interesa, porque creen que para acercarse a Dios y que Él los transforme, tienen que ser perfectos. Están haciendo las cosas al revés. Dicen, el día que yo ore, lea y deje el pecado, me acerco a Dios para que me acepte, porque así me siento indigno. Y entonces no se acercan porque no creen poder lograrlo, o porque se sienten indignos de acercarse a Él. Es que ¿cómo voy a leer si mira lo que acabo de hacer ayer? ¿Cómo voy a orar, Jesse, si hace 10 minutos acabo de pecar? ¿Cómo voy a venir a la iglesia si mira cómo está mi vida? El día que yo cambie me acerco, pero mientras tanto Dios no me va a aceptar así. Y están esperando cambiar para acercarse a Dios. La cosa es al revés. Vamos a hablar en los minutos que nos quedan, que tú sin Dios no vas a poder cambiar. Por supuesto que va a haber un cambio, pero Él lo tiene que producir y tienes que acercarte así como estás. Porque si no se acercas, vas a vivir y morir como Éxodo 1, como un pueblo esclavizado. Y a mucha gente Satanás la tiene engañada y la tiene esclavizada por tener este concepto erróneo. Porque les dice, ¿tú cómo te vas a acercar a Dios y mira cómo estás? Jesús dijo en Lucas capítulo 5, versículo 27, algo importantísimo que yo quiero que lean conmigo. Este fue el pasaje que estuvo dando vueltas en mi cabeza, que estuve meditando y que me llevó a desarrollar todo este mensaje. Un pasaje que tuve presente en un par de consejerías y quiero que meditemos bien esto y te voy a compartir lo importante que es y lo que meditaba en esas consejerías y después de eso, ¿verdad? Lucas capítulo 5, versículo 27. Dice, después de estas cosas salió y vio un publicano, está hablando de Jesús, llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Jesús les responde, versículo 31, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Quiero explicar este pasaje. Jesús se presenta al publicano y no le da una lista de cosas que hacer y que no hacer para entonces seguirle. Tal cual estaba el publicano, cuando él estaba en su oficio, dice la Biblia, no había dejado lo que hacía, así lo llamó. Así le dijo, sígueme. Muchos podrían decir, oye, pero ¿qué hay de aquel, el que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, toma su cruz y sígame? Tú lees en cada una de estas, en cada uno de los evangelios, ¿verdad? Estas declaraciones de Jesús, y se las dijo a sus discípulos. Oye, ¿qué hay del joven rico que le dijo, vende todo lo que tienes y sígueme? Porque en su corazón eso le impedía seguirlo, uno. Y número 2, porque hay una teoría muy posible, de acuerdo a muchos teólogos, que ese joven rico era Marcos, que ya había escuchado de la palabra. ¿Qué quiero decir con esto? Por supuesto que va a haber un cambio y que habrá un momento en que tendremos que dejar cosas para seguirle, pero ese cambio vendrá después de acercarnos a Él. Si tú quieres cambiar para acercarte, no vas a poder. Porque el ser humano por naturaleza, lo vamos a explicar, tiende a hacer el mal. Y es el error de mucha gente, quiere cambiar para acercarse, en lugar de entender, Señor, yo no puedo cambiar, necesito acercarme a ti para ser diferente. Esto es lo que pasa con los pecadores y con el fariseo, y con los publicanos, con quienes estaba Jesús comiendo. Los llama así como estaba, la Biblia dice como pecadores, y así tú tienes que entender este pasaje porque es clave para tu vida. Se sentó a la mesa con ellos antes que ellos se arrepintieran y fueran transformados, cuando seguían en pecado. ¿Cómo lo sabemos? Porque los fariseos le juzgan y le dicen, ¿cómo es que te sentaste a la mesa con ellos? Y Jesús no les responde diciendo, es que ya se arrepintieron, por eso estoy con ellos. La respuesta de Jesús es versículo 31, estoy sentado con ellos porque los que están sanos no necesitan médico, sino los enfermos.
Estoy sentado con ellos porque no vine a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esta gente necesita ayuda y yo les voy a ayudar a cambiar. Y este es un punto importantísimo que a veces no nos queda claro. Yo quiero explicarlo con un ejemplo. ¿Cuántos han ido al doctor? Levanten la mano. Todos hemos ido al doctor, ¿verdad? A menos que tengas 6 meses de edad o 1 año, o hasta ese, ¿verdad? Porque cuando nació fue al doctor. Pero bueno, todos hemos llamado al doctor alguna vez. Quiero que escuche esto con atención, porque Jesús se compara a sí mismo con el doctor y al pecador con el enfermo. Y dice, los que están sanos no necesitan médico, sino los enfermos. ¿Alguna vez tú le marcaste a tu doctor y le dijiste, buenas tardes, doctor, es que ando malo de la garganta y hablo para hacer una cita porque ya no puedo más, y ya me tomé todo y no me curo, necesito verlo? Y el doctor te dijo alguna vez, sí, cómo no, con mucho gusto le hago una cita, pero necesito primero que usted se cure y que deje de toser así de feo porque me molesta. ¿Sabe qué? Yo en mi consultorio no lo voy a aceptar tosiendo así, ¿verdad? Porque va a llenar de bichos y de bacterias y de microbios, y no me gusta la gente chocosa y quejumbrosa. Pero doctor, que mira, te callas y cuando estés sano vienes entonces a mí, porque yo no voy a aceptar enfermos. Yo no quiero gente así. Entonces cuando dejes de quejarte del estómago, de la garganta, de la cabeza, vienes y me pides ayuda. ¿Alguna vez te dijo eso el doctor? No, señor, tú no vas al doctor cuando estás sano. Esto sería absurdo. Vengo a verlo, doctor. ¿Para qué? No, pues para nada, para saludarlo porque estoy sano. No, tú vas al doctor cuando estás enfermo. ¿Por qué? Porque has reconocido que estás enfermo y que necesitas su ayuda, que tú no puedes cambiar y que necesitas un especialista en el tema que te ayude porque estás mal, porque estás enfermo. Esto es lo que está diciendo Jesús. ¿Hay cosas que cambiar en tu vida? Sí, pero por sí mismo nadie va a poder hacerlo. Estás enfermo y si tú quieres sanar, necesitas venir conmigo, dijo Jesús, que soy el médico y yo te voy a cambiar. No es de que tú cambias para sentirte digno de acercarte a Dios. No, Señor. Así como estás, te acercas porque estás enfermo y Él produce ese cambio. Si tú crees que en tus fuerzas puedes cambiar y estás esperando hacerlo para acercarte, entonces te pregunto, ¿para qué vino Cristo? Si Él vino es porque nosotros, por nosotros mismos, no podemos ser transformados. Estamos enfermos, necesitamos al médico. Él vino a llamar, no a los justos, no dijo, ¿cuántos son buenos para que me sigan? Él dijo, ¿cuántos son pecadores y quieren cambiar? Yo tengo esto, esto y esto, así como estás, sígueme, yo te voy a transformar. A veces la iglesia hace las cosas exactamente al revés. ¿Quiere alguien venir a Cristo? ¿Quiere conocer a Dios, acercarse al cristianismo? Ah, qué bueno, mucho gusto, ¿verdad? Mira, si tú quieres ser cristiano y acercarte a Dios, mira, tengo aquí una carta de cosas que tienes que hacer en una lista y otra lista de las cosas que tienes que no hacer. Y tú tienes que firmarme esta carta ante notario público y comprometerte, ¿verdad? Y empezamos a imponer cosas y no entendemos que por más que tú impongas, si ellos no tienen al Espíritu Santo y si no hay esa comunión con Él, no va a haber ese cambio. Queremos imponer. Yo en lo personal, y sé que muchos, ¿verdad? Los que tenemos una relación y no una religión, lo que hacemos o no hacemos, nadie lo impuso. Dios solito nos fue mostrando qué nos convenía, qué no nos convenía. A mí cuando me preguntan, oye, ¿tú por qué eres cristiano no puedes hacer esto, aquello y el otro? No, yo sí puedo, nadie me obliga a nada. Yo solito decidí con la dirección de Dios qué me conviene y qué no me conviene. Tengo la palabra que tiene lo que me conviene, lo que no me conviene. Dios me dio un razonamiento, no estamos tontos. Lo que la Biblia llama pecado es aquello que daña a otros o que daña mi vida. Aquello que está fuera de la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta porque me ama. Y solitos decidimos qué hacer y qué no hacer sin que nadie lo imponga. Y muchos cristianos quieren imponerle a los demás otras cosas sin entender que el cambio va a venir hasta que Él se acerque a Cristo y Cristo lo va a transformar. Tú no eres el Espíritu Santo, ni tu lista tampoco lo es. ¿Quieres ser cristiano? Artículo número 1. A partir de hoy no puedes ni decir malas palabras, ni fumar, ni tomar, y te quitas los tatuajes y los aretes, cambias tu forma de hablar, de vestir, de caminar, qué hacer y qué no hacer. Artículo número 2, tienes que leer y orar 10 horas diarias. Artículo número 3, que tienes que firmar y comprometerte. Le quitas las estampas a tu coche que tienes atrás y le pegas esta trucha en la defensa trasera de aquí en adelante. Oye, pero ¿para qué el guachinango este? Tú se la pegas porque lo trae todo el cristiano y punto. Artículo número 4, tienes que comprometerte de aquí en adelante. Cuando te suceda algo bueno, no se dice qué padre, se dice aleluya. Artículo número 5, alguien te pregunta, ¿cómo estás?
Pues bien, no se dice bien, se dice bendecido, fortalecido y de victoria en victoria. Así es como todo cristiano tiene que hablar. Y el otro empieza a decir, caray, yo no voy a poder con esto. Efectivamente no va a poder con esto sin la ayuda de Dios. Están viendo el fútbol juntos, el equipo del nuevo mete gol, ¡gol! No se dice gol, se dice gloria a Dios en las alturas. Y así queremos imponer una serie de cosas. ¿Y qué sucede? Que mucha gente dice, yo no voy a poder, así que no sigo a Dios. Y aquellos que creen poder con el tiempo se frustran porque lo intentan en sus fuerzas y terminan siendo los religiosos que van el domingo a la iglesia nada más, que tienen una religión pero no una relación y que no han sido transformados y acaban como el pueblo de Éxodo 1. Son muchos, sí, son poderosos, hay grandes cosas que pueden hacer, pero viven en derrota porque piensan que son débiles. Y es que les dijeron que tenían que hacer ciertas cosas, quisieron cambiar y no pudieron. Su conclusión es, yo no sirvo para esto. Y yo el problema que he visto es que muchos creyentes, y esto fue lo que notamos cuando te decía que platicaba en estas consejerías, a raíz de esto no se han comprometido más con Dios. No se acercan más a Él porque se sienten indignos. ¿Cómo voy a ir a esa velada, al discipulado, a la iglesia? ¿Cómo voy a leer la Biblia y orar si mira lo que acabo de hacer? ¿Cómo le voy a presentar mi carota a Dios? ¿Y qué es lo que hacen? Se alejan. Se van enfriando, apartando, dejando de congregarse, de leer, de orar, porque dicen, es que mira cómo estoy. Y es que quiero decirte, cuando estás mal, enfermo, es cuando más que nunca te urge acercarte al doctor para que te ayude. Tú no tienes que alejarte en esos momentos, es cuando más necesitas acercarte. Escúchame, así como estás, cada vez que Dios llamó a alguien, yo insisto, lo llamó tal cual estaba, lo llamó enfermo, y les permitió que le siguieran a pesar de sus efectos y pecados, como Pedro, que después de 3 años y medio seguía teniendo cosas que cambiar, y con el tiempo, con la relación, no religión, relación sincera y comunión que tenían con Él, todo esto fue siendo transformado. Y a lo que voy con esto es que si tú estás esperando que pase el tiempo para ser perfecto y dejar de fallar y dejar de pecar para entonces sentirte digno y acercarte a Dios, ya como vencí el pecado, entonces ya puedo orar y leer, ya como soy bueno, ya puedo buscar a Dios, ¿sabes algo? Vas a pasar toda tu vida como Él porque nunca lo vas a lograr. Y vivirás y morirás como Éxodo 1, como un esclavo sin serlo. Nunca vas a lograr vencer en tus propias fuerzas. Lo que necesitas es reconocer que estás enfermo, Señor. Hay cosas que están mal, sí. No estoy hablando de vivir como si nada pasara, hay que seguir pecando, no. Reconocer, Señor, hay cosas que están mal, soy pecador, necesito cambiar, pero yo no puedo solo. Y así como estoy, adicto a esta cosa, con este mal temperamento, con este mal carácter, así tal cual estoy, te pido que tú me ayudes. Pongo mi vida en tus manos, como un enfermo pone su vida en el doctor. Y tu relación con Dios va a ser lo que vaya transformando tu vida día con día. Va a ser la palabra la que te irá limpiando, cambiando tu forma de pensar, tu tiempo de oración, lo que te irá sensibilizando, te irá dando dirección. Y es tu relación con Dios y el Espíritu Santo el que irá transformando tu vida. Quiero aclarar que no estoy predicando libertinaje. Haz lo que quieras, peca y ven a Dios, no pasa nada. Lo que estoy diciendo, ¿verdad?, es que va a haber un cambio, sí, pero ese cambio no viene antes de venir a Dios, sino después. Si hay un verdadero arrepentimiento, por supuesto que va a haber un cambio. Yo soy el primero que siempre he dicho que si alguien lleva años de cristiano y no ha cambiado para nada, ¿verdad?, sigue siendo exactamente el mismo que tiempo atrás tuvo un encuentro religioso, pero no un encuentro genuino con Dios. Un cambio tiene que haber, sí, Señor, pero el cambio no va a venir antes de acercarme a Dios, el cambio va a venir después de acercarme a Dios. Yo no puedo cambiar por mí mismo. Dice Filipenses 2, versículo 13, si lo quieres leer conmigo. Este es un pasaje clave del Nuevo Testamento. Importantísimo, que también olvidamos a veces. Filipenses 2, versículo 13. Dice, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién produce el querer? Muchas veces creemos que el hacer es 100% nuestro. ¿Quién produce según este pasaje el hacer? Dios. Y esto es lo que a veces se nos olvida porque nos creemos buenos. Creemos que tenemos la capacidad de hacer el bien y decimos, cuando haga el bien me acerco a Dios. Es que tú tienes que entender que el ser humano está contaminado por naturaleza. Y si hacemos el bien
es únicamente por la influencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. No es por tu cara de Winnie Pooh que tienes, es porque Él está en ti y Él es el que te empieza a hablar. Él empieza a hacernos sentir qué es lo que está mal, ¿verdad? Nos empieza a mostrar qué es lo que tenemos que cambiar. Su palabra nos empieza a iluminar, a decir cuál es la forma correcta de actuar. Nos empieza a sensibilizar mientras estamos en la palabra, en la oración, en la adoración, y Él es el que va a producir ese cambio. El ser humano por sí mismo no va a poder hacer el bien. Romanos 3, 10 al 12 es claro y dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno. ¿Lo escuchaste? No tenemos la capacidad de hacer el bien, nuestra carne está contaminada y no vamos a hacer el bien. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se corrompieron, se hicieron inútiles. Eso éramos sin Cristo, personas que no tenemos la capacidad de hacer el bien. Y si hacemos el bien es, yo insisto, por la influencia del Señor, de su palabra, de su Espíritu en nuestras vidas. Si vives lejos de Él y nunca te influencia, nunca vas a poder ser diferente. Es que Jesse, yo quiero ser amoroso, yo quiero tener fe, yo quiero tener dominio propio, pero no puedo, y lloraron por mí, pasé al frente y no puedo, porque no es algo que nace de ti mismo, no es algo que tú compras o que adquieres. Dice Gálatas 5:22, son frutos del Espíritu Santo, mas el fruto del Espíritu, Gálatas 5:22, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Qué es la templanza? Dominio propio. ¿Qué es todo esto? El fruto del Espíritu Santo. ¿Qué es un fruto? Una consecuencia de una semilla. Es decir, si tú quieres tener todo esto, no se trata de que tú dices: a partir de hoy yo voy a ser amoroso, yo voy a ser diferente, yo voy a cumplir mi palabra. Conste que le dije a los tres para que nadie me diga que hago proselitismo, ¿verdad? Algunos la captaron, otros pidan revelación divina más al rato. Yo soy apartidista, dicen por ahí 132, ¿no? O no sé cuál es el que es apartidista. Y es que yo voy a hacer esto y lo otro y aquello. Sin la influencia del Espíritu Santo de Dios, sin esa semilla sembrada, no vas a poder. Quieres tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Necesitas primero entregarle tu vida a Jesucristo, que se siembre la semilla del Espíritu Santo en tu corazón, y entonces tu comunión con Él, tu tiempo de oración en la palabra, va a ser lo que esté regando esa semilla y que dé como resultado este fruto en tu vida. No es algo que viene de ti por ti mismo y entonces ya soy digno de acercarme a Dios porque cambié. Es: Señor, soy una planta seca, no tengo ni amor, ni gozo, ni paz, ni paciencia, ni nada de esto. Te necesito, te entrego mi vida, aquí estoy día con día contigo, y tu comunión con Él va a ser lo que produzca ese fruto y ese cambio. ¿Sí me explico o no? ¿Qué es lo que necesitamos para cambiar entonces? Reconocer que necesito ayuda, ir con el doctor celestial, poner mi vida en sus manos y su influencia, su medicina, que es su palabra, que es su Espíritu Santo, el cual, dijo Jesús, nos iba a consolar, a guiar a toda verdad, a enseñar, a instruir, etcétera, etcétera. Va a ser lo que me ayuda a ser diferente. Entonces, si tú eres nuevo y nunca te has acercado a Dios, vienes por primera vez y dices: ay, es que yo como que estoy luchando, date la oportunidad de hacerlo así como estás. No prometas nada, no firmes nada, que nadie te imponga nada. Dile: Señor, yo te entrego mi vida así como estoy. Solamente pídele a Él, medita y pídele que te muestre qué es lo que está mal. En oración dile: Señor, muéstrame qué está mal, qué necesito cambiar. Reconócelo cada día e inténtalo cada día de tu vida. No estamos hablando de que, pues peco y no pasa nada. No es vivir ausentes del pecado en nuestras vidas, sino estando conscientes de que está mal y pidiendo su ayuda día con día para cambiar. Ahora tú ya te entregaste a Dios, eres su hijo, pero vives como los de Éxodo 1, como esclavo. Acércate así como estás. Hoy sal del engaño de Satanás, date cuenta que eres fuerte en Cristo, que puedes vencer, pero tienes que acercarte a Dios más allá de los domingos. En tus propias fuerzas no vas a poder. Muchos cristianos se sienten indignos, al igual que Israel se sentía débil, y en lugar de luchar, se resignan, al igual que los israelitas, a ese estilo de vida. Quiero casi concluir con esto. Tú y yo tenemos dos opciones. Uno, romper con la vergüenza y acercarte a Dios así como estás, pidiendo perdón y ayuda. Y a lo mejor, es que ¿cómo me voy a presentar con mi cara si mira lo que acabo de hacer? Y presentarte así. Pero es que volví a fallar, pues lo vuelvo a intentar. Pero es que Jesse, ya van 100 veces que hago lo mismo, soy un cínico, pues me vuelvo a acercar. No es de que, peco y no pasa nada, sino cada día estar reconociendo: Señor, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Ayúdame, y pedir ayuda, pedir consejo, estar en la palabra, en oración, una y otra vez, sin importar cuánto tiempo pase hasta lograrlo. O la opción número 2 que tienes es apartarte.
decir qué vergüenza, cómo me voy a acercar hacia Dios y dejar de intentarlo. ¿Cómo voy a leer así y alejarte de Él y apartarte? Quiero decirte, con la opción número 1, ten por seguro que algún día vas a lograr vencer, con la segunda jamás lo vas a hacer. Yo en noviembre me enfermé 5 veces. Es un ejemplo real, hablando de doctores. Noviembre para acá, noviembre, diciembre, enero, marzo y en abril. Las 5 veces fui con el doctor. Otra vez, a lo mismo, la garganta. Nunca me enfermaba y no sé por qué, fue una y otra vez. Pero regresé. Fueron 5 veces, a lo mejor pasaban 2 años y tuve que volver 20 veces y hubiera sido pesado, pero tengo la certeza que algún día yo iba a sanar. ¿Qué hubiera pasado si yo digo, uy, otra vez volví a lo mismo? Otra vez lo va a marcar el doctor para lo mismo. ¿Ya para qué voy? Si siempre me enfermo. ¿Algún día hubiera sanado? Jamás. Regresé y hoy estoy sano. Espiritualmente es lo mismo. Jesús dijo, ven al doctor. Y tú tienes estas 2 opciones. Volver a Él y volver a Él y volver a Él. Y Señor, me da vergüenza y volví a fallar en lo mismo, pero aquí estoy. Y quebrantarte y llorar y decir, ayúdame. Pedir consejos si es necesario. Los pastores estamos para servirte. No hay nada que nos puedas contar que nos espante. Somos intropezables, sea lo que sea que nos cuentes, te vamos a dar consejo y apoyar. Y acercarte y decir, Señor, te necesito. O tienes la opción número 2, que es decir, otra vez me enfermé, ya para qué me acerco. Te pregunto, ¿vas a sanar algún día? Ten la certeza de que no. Algunos cambian de la noche a la mañana. Algunos cambiamos con el paso del tiempo. Porque yo tengo la certeza de que esto te va a servir, aparte de porque está en la Biblia. Porque yo soy un ejemplo de eso. No soy perfecto, hay cosas que cambiar. Pero la transformación más grande que Dios hizo en mi vida fue porque decidí, así como estaba, acercarme a Él. Y Señor, otra vez a lo mismo. Y te prometí, fallé, pero aquí estoy. Y otra vez, y no lo dejé de intentar. Hasta poderlo haber logrado. Tú te apartas, no vas a ganar nada. Dios te dice, así ven cómo estás. Tú conoces la historia del hijo pródigo. Quiero concluir con esto. Apenas van 50 minutos, faltan otros 50, no se preocupen. La historia del hijo pródigo, para aquellos que vienen por primera vez, cuenta un joven que pide a su padre sus bienes, los recibe, va y los malgasta, vive perdidamente, y tiempo después regresa arrepentido con el padre. Es la historia básica. Ahora vamos a entrar en detalles. Tú conoces la historia del hijo pródigo. Te pregunto, ¿qué es lo que dice? Que el hijo dijo, cielos, fallé, malgasté todo lo que tenía. ¿Cómo voy a acercarme así a papá? Tengo que volver a ser como antes para que Él me acepte. Y dice la Biblia que él fue y trabajó hasta ser un gran empresario y que estuvo años esforzándose y un día se volvió millonario y recuperó sus bienes y se compró un caballo último modelo BMW y una mula Mercedes y se compró también un camello Audi, y entonces contrató a muchos criados que le sirvieron y regresó con riquezas y le dijo, papá, vencí, soy perfecto otra vez, aquí estoy otra vez en casa. ¿Esa es la historia del hijo pródigo? No, Señor, la Biblia dice que él era hijo y vivía perdidamente, estaba comiendo con los cerdos. ¿Qué me enseña esto? Que hay personas que son hijos y viven como esclavos, como Éxodo 1, como el hijo pródigo. Tú eres hijo de Dios, pero vives lejos de Dios. Hay gente que está apartada de Él y que le da miedo regresar al Padre, porque dice, es que mira lo que hice con mi vida, ¿cómo me va a aceptar Dios así? Continúa la historia diciendo que el hijo pródigo reconoce su situación, reconoce que en casa de su padre un jornalero vivía mejor que él y decide regresar. La Biblia cuenta que él se presenta a su papá, escúchame, tal cual estaba, sin nada, perdido y en unos harapos. Seguía siendo esclavo, seguía enfermo, pero lo reconoce y dice, papá, ayúdame. Cuando llega de lejos, ¿qué hace el padre? Tú has leído la Biblia. Lo ve y le dice, ¿dónde está todo lo que te di, hijo? ¿Qué son esos harapos? Lárgate de aquí y vuelve cuando estés bien. Eso le dijo el padre. Entonces, ¿tú por qué crees que tienes que ser perfecto para acercarte a Dios? Es el engaño que te pone el diablo. Por supuesto que serás algún día transformado.
pero primero tienes que acercarte. Esta historia que Dios escoge para representar su misericordia y perdón de papá con los hijos, cuenta que el padre, al verlo de lejos, ese padre, tú tienes que entender, representa a Dios, corre al hijo pródigo, tal cual estaba, lo abraza. Primero lo abraza, lo recibe. El hijo le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Le dice: cállate. Le da su anillo, le da un calzado, le da vestido, le hace una fiesta. El anillo representa la autoridad, el calzado lo tenían los hijos, el esclavo andaba descalzo nada más. La vestidura la tuvo hasta acercarse a papá, no antes. ¿Qué quiero decir con esto? Y aquí concluimos. Dios te está esperando a que tú vengas hoy a Él tal cual estás. Hay algunas personas que a lo mejor se han apartado de Él, y tú reconoces que tu relación con Él no es lo que era antes, que te has enfriado, que te has apartado porque te sientes indigno, y crees que tienes que ser perfecto para acercarte. Dios te dice: no, sal del engaño, me necesitas para cambiar. Ven a mí y Él te está esperando, tal cual estás, y Él te va a abrazar, Él no te va a rechazar. La Biblia dice: su misericordia es nueva cada mañana. Y pese a lo que tú hiciste ayer, Él te está dando una nueva oportunidad en esta tarde y te dice: ya no huyas más, ya no te apartes más, porque te vas a terminar enfermándote hasta la muerte. Ven a mí así como estás de enfermo, así como estás de pecador, así como estás decaído, y yo te voy a restaurar, pero me necesitas en tu vida. Tú ya no puedes solo. Y cuando tú vengas a Él, Él te va a dar ese abrazo, Él te va a dar ese anillo, te va a dar su autoridad, Él te va a poner ese calzado, porque te dice: tú no eres un esclavo. Hay muchos que han vivido como esclavos. Dios te dice: tú eres hijo. Yo te hice para vivir en libertad, en victoria, para vivir libre del pecado. Ya no hay más condenación para quien está en Cristo Jesús, y Él te puede dar la victoria sobre lo que sea que tú estás pasando, pero le necesitas. Y Él te va a dar esa vestidura. Escucha esto. Esa vestidura representa nuestra vida limpia de pecado. Muchos están esperando a limpiarse para acercarse. Es al revés, te tienes que acercar a Él, así sucio como estás, después de haber comido con los cerdos. Y si vas a cambiar, es porque Él va a ponerte esa vestidura, misma que tú no puedes adquirir en tus propias fuerzas. Sin importar cuál sea tu situación, yo te invito en esta tarde, que tal cual estás, tal cual eres tú, y vengas a Él. Ya no te apartes más, ya no corras más, ya no te alejes más. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Quiero leerte un pasaje que mencionamos durante este mensaje. Romanos 8, del 13 al 17. Escucha lo precioso de esta carta, esta porción de esta carta que escribe Pablo a los romanos. Dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es por el Espíritu que tú vas a hacer morir las obras de la carne, nada más. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son los hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios, aclara la Biblia, y coherederos con Cristo. Tú no eres esclavo, tú eres hijo. Andas caminando descalzo, Dios te dice: ven, porque yo tengo un calzado. Pero es que papá, pequé, pues tienes que venir a mí para que yo te ponga esa vestidura limpia, porque solamente en mí podrás vencer. Acércate a Él. Y si tú algún día le entregaste tu vida, pero te has apartado, te has alejado, te sientes indigno y te da vergüenza, hoy rompe con ese temor, con esa vergüenza. Y ahí en tu lugar, con ojos cerrados, dile: Señor, quiero acercarme a ti. Dile: papá, he pecado, he hecho cosas que están mal y necesito tu ayuda. Señor, he vivido como el hijo pródigo, como el pueblo de Éxodo 1, como un esclavo, hundido, haciendo cosas que están mal, queriendo cambiar para acercarme. Yo hoy he entendido, Señor, que sin ti yo nunca voy a poder cambiar. Porque sin ti mi carne está contaminada, Señor, y tiende a hacer el mal. El espíritu está dispuesto, pero mi carne es débil. Señor, ya no quiero vivir lejos de ti, estoy enfermo. Díselo con tus palabras: Señor, estoy enfermo. Hay cosas que tengo que cambiar, sí. No quiero ser un cínico.
Pero entiendo, Padre, que sin ti no voy a poder cambiar. Y es mi decisión en esta hora volver a ti. Y vuelve a Él. Hay muchos que han perdido esa intimidad que tenían con Dios, que tu relación con Él ya no es la que tenías antes. Te has enfriado. Ya no oras, ya no lees porque te sientes indigno, porque te sientes lejano. Dile, Señor, hoy quiero volver a ti. Hoy quiero acercarme a ti tal como soy, así como estoy. Hay cosas que están mal y necesito tu ayuda. De aquí en adelante es mi decisión, Señor, fortalecer esa comunión contigo, estar tiempo en tu palabra, en oración, discipularme, Señor. Necesito más de ti, porque solo así podré ser diferente. Ya no quiero vivir más lejos de ti, Señor. Estoy enfermo, dile, ayúdame. Y si tú vienes por primera vez y nunca le has entregado tu vida, yo te invito a que hoy te acerques a Él. Nuevamente te digo, así como estás, acércate. No prometas nada, no firmes nada. Dile, Señor, te necesito. Dile, Señor, he pecado. Reconozco que he dañado a otros y a mí mismo, que te he ofendido a ti. Y que sin ti así voy a seguir. Tengo una religión cada domingo, pero no una relación contigo. Entiendo que es únicamente la influencia de tu Santo Espíritu en mi vida lo que me puede transformar. Y en esta hora quiero entregarte mi vida. Te pido que me perdones y que me limpies con esa sangre que derramaste en la cruz hace 2000 años. Con la sangre de Cristo. Y te pido en esta hora, Señor, que tú habites en mi vida, que tu Espíritu Santo habite en mi corazón, del cual te abro las puertas. Señor, día con día tú veme transformando, tú muéstrame qué me conviene y qué no. Señor, quiero ser diferente y te necesito. Y sea que vengas por primera vez o que ya le hayas entregado tu vida, vuelve cada día a Él una y otra vez. Algunos cambiaron de la noche a la mañana, otros nos tomó tiempo. Pero yo estoy seguro que si tú vuelves y eres sincero, Él va a transformar tu vida y algún día serás completamente diferente. Si tu relación con Él es genuina, la Biblia dice, el que esté en Cristo, nueva criatura es. Él te va a transformar. Ahí en tu lugar con ojos cerrados, yo te invito a que levantes tus manos. Y cántale esto con todo tu corazón. Dile, Señor, tal como soy. A lo mejor soy como Jacob, tranza, asesino. Tal vez estoy en crisis, viviendo en pobreza. Tal vez soy muy joven. Tal vez, Señor, no tengo educación. Tal vez como Moisés tengo defectos físicos. Tal vez como Noé, Señor, tengo problemas con el alcohol o con las drogas, con la pornografía. Señor, hay defectos en mi vida. Pero ya no quiero más intentar vencer sin ti, Señor. Te necesito. Y de aquí en adelante es mi decisión, así como estoy, acercarme a ti. Así como estoy, dile, tal como soy. Y confiésale lo que está mal y reconócele, pídele ayuda. Dile, así me acerco a ti. Transfórmame, cámbiame. Díselo ahí en tu lugar mientras le rindes tu vida. Ríndele tu vida hoy. Dile, Dios, hay cosas que están mal, pero ya no quiero vivir sin ti. Estoy enfermo y necesito la ayuda del médico. Levanta tus manos y entrégale tu vida. Dile, Señor, aquí estoy, ayúdame. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable a tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Señor, enséñame a agradarte, a honrarte, a amarte, a hacer tu voluntad. Señor, yo te entrego mi vida en esta hora. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Siéntete aceptado por Él. No dudes en acercarte, no tengas miedo en hacerlo. Él te está esperando como el padre al hijo pródigo. Te dice, ven así como estás. Pero papá, comí con los cerdos, estoy en harapos. Dice, ven como estás, porque sin mí seguirás esperando tu situación. Ven como estás. Ahí en tu lugar dile, Señor, así como estoy vengo.
Yo quiero recibir ese anillo, ese calzado, esa vestidura limpia. Solo tú puedes transformarme y ayudarme a vivir en santidad, Señor. Ya no quiero vivir lejos de ti. Así como estoy, me presento a ti. Y sé que tú me vas a transformar, Señor, porque cada día yo voy a volver a ti. Y es imposible que alguien se encuentre contigo y que no cambie. Si me encuentro contigo es real y genuino, tú vas a transformar mi vida. Confiésalo en tu lugar y créelo, que ya no te engañe Satanás. Dile: Satanás, yo hoy salgo de tu engaño. Yo no soy un esclavo, yo no soy un bueno para nada, yo no soy un inmundo. Yo tengo en Dios el poder para ser liberado, para vivir en victoria. Yo soy su hijo, su heredero y su coheredero. Yo no voy a terminar mi vida como los de Éxodo 1 en esclavitud, siendo poderoso y fortalecido. No, yo me acerco a Dios y yo voy a vencer esa esclavitud. Yo voy a ser libre. Yo voy a ser libre. Dile: Señor, te entrego mi vida, te rindo mi vida y me presento a ti tal cual soy. Acéptame como ofrenda de amor, como sacrificio agradable a tu Dios. Dando perfume, yo quiero ser Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como sacrificio agradable a tu Dios. Dando perfume, yo quiero ser Señor. Dile: gracias, Señor, por aceptarme tal cual soy, y porque estoy convencido, Señor, que al igual que transformaste a todos los hombres de los cuales hoy hablamos, con quienes te encontraste tal cual eran, sin exigirles nada más que te siguieran, y tú les transformaste. Yo sé que sin importar qué tan mal esté mi vida, Señor, de aquí en adelante yo voy a ser diferente. Yo inicio hoy una relación contigo. Tenía una religión, hoy empiezo una relación, y yo sé que tú vas a transformar mi vida, Señor. Que yo seré un testimonio vivo de que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, de que no haces excepción de personas, y que sigues transformando, Señor, a todo tipo de personas. A lo vil, a lo menospreciado, tú lo levantas, lo transformas de tal forma que su vil y menospreciado brilla y avergüenza a los sabios, Señor. Gracias, Padre, porque tú hoy me aceptas, me recibes, me abrazas, y porque en ti, Señor, y contigo, día con día, yo seré transformado. En el nombre de Jesús. Amén. Ahí en tu lugar.